Bien, estimadas y estimados, en nombre del equipo del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades, quiero darles la bienvenida a esta nueva actividad del equipo CAT, del ciclo de charlas. En esta oportunidad tenemos y agradecemos la participación de la colega Mariel Musso, del Centro Interdisciplinario de Investigación en Psicología, Matemática y Experimental de CONICET Argentina, que la voy a presentar con un poco más de detalle. Ella nos va a hablar sobre aprendizaje autorregulado y procesos cognitivos en la educación virtual de estudiantes universitarios, ¿ya? Tema muy interesante, además que la doctora Mariel Musso tiene ya una trayectoria bastante amplia en investigación y de trabajo, ¿cierto? En los procesos de cómo los estudiantes aprenden, ¿no? Mariel Musso es doctora en psicología de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina y doctora en ciencias educacionales en la Universidad KU Leuven de Bélgica. También es investigadora, como ya decía, del Centro Interdisciplinario de Psicología, Matemática y Experimental del CONICET y es profesora adjunta del Departamento de Psicología de la UADE. Es miembro de varias asociaciones científicas y es una destacada investigadora en el contexto argentino e internacional. Mariel, te queremos agradecer nuevamente tu buena voluntad de participar en este ciclo de charlas. Y sin más, te dejamos la palabra para que nos cuentes. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Mauricio, muchas gracias por invitarme y bueno, al decano también. Es un placer compartir con distintos equipos de colegas y distintas disciplinas el trabajo que venimos realizando sobre la temática, especialmente sobre los procesos cognitivos y el aprendizaje autorregulado y su impacto en distintos tipos de desempeño y empleando distintas metodologías. Bien, ¿ahí se ve bien o lo agrando? A ver, vamos a poner... Ahí está. Bien. Bueno, entonces, como decía Mauricio, yo voy a hablar sobre el aprendizaje autorregulado y procesos cognitivos en la educación virtual de estudiantes universitarios. Antes de empezar, quiero reconocer que lo que voy a estar compartiendo es resultado de todo un trabajo en equipo, un equipo que co-dirijo junto al doctor Eduardo Castellar de la Universidad de Leuven en Bélgica, y del cual participan otros investigadores de distintas universidades, especialmente de la Universidad Argentina de la Empresa, y también estudiantes. Todos los domingos, no, cada 15 días, los domingos, nos reunimos para trabajar en este tipo de temas. Y bueno, el equipo se llama ICRC, International Cognitive Research Consortium, y arrancó justamente en plena pandemia. Una de las cosas buenas que nos trajo, si bien ya había una parte del equipo que ya venía trabajando, por supuesto, fue conformar esta red, ¿sí?, de trabajo, y lo hacemos todo en forma virtual. Bien, este es el esquema que voy a estar compartiendo. En primer lugar, una breve introducción, luego voy a hablar sobre los conceptos y modelos teóricos en el cual nos estamos basando, y después voy a presentar algunos resultados de investigaciones del equipo y algunas conclusiones. Y después voy a dejar
lugar para las preguntas y comentarios y debate. Bien, bueno, todos sabemos porque lo hemos vivido, ¿no? Esto de la modalidad remota, de tener que adaptarnos, ¿no? Adaptar nuestros modos de enseñanza y los estudiantes modos de aprendizaje por el contexto de, lamentablemente actual todavía, pandemia por COVID-19, y esto fue en los distintos niveles, ¿no? Teniendo muy escasa preparación para poder adaptarnos de una forma rápida y eficiente. Si bien esto de la modalidad remota y modalidad online no es nuevo, porque ya se viene estudiando, se viene analizando desde por lo menos una o 2 décadas atrás, y existen plataformas digitales que ya se venían desarrollando, todos debimos adaptarnos, ¿sí? Y las instituciones debieron implementar de forma masiva y ya, digamos, de modo concreto y rápido, incorporando nuevos recursos, aulas virtuales, ¿sí? Y cursos de capacitación online para diferentes usuarios, especialmente para docentes. Y sumado a esto, lo que recién comentábamos sobre las adaptaciones de los diseños curriculares, que aún es materia pendiente. En este contexto, debemos tener en cuenta que el aprendizaje online es un proceso sistemático, donde interactúan múltiples procesos y factores, entre ellos procesos cognitivos, estrategias motivacionales, estrategias de autorregulación y recursos tecnológicos comunicacionales que hacen de este espacio un espacio único, ¿sí? Un espacio socio-informacional, comunicativo particular, donde los estudiantes tienen un rol activo. Entonces vamos a estar focalizándonos en los estudiantes, ¿sí? Fundamentalmente. Este tema se puede enfocar desde distintos ángulos, ¿sí? Lo vamos a estar haciendo desde el rol del estudiante y los procesos que participan, ¿sí? Porque nos interesa fundamentalmente la percepción que tienen los estudiantes con respecto a esta modalidad online de aprendizaje. Bueno, ya en la literatura, ¿sí? Sobre el tema del aprendizaje autorregulado, se plantea que en este aprendizaje tenemos como punto clave el esfuerzo que hace el estudiante para poder administrar de forma sistemática sus propios procesos de aprendizaje que están orientados al logro de ciertas metas académicas. Estos estudios sobre aprendizaje autorregulado se han basado fundamentalmente sobre ciertas medidas de autorreporte, ¿sí? Medidas como una de las más aplicadas es la medida del MSLQ de Pintrich y colaboradores, ¿sí? Algunos de ustedes a lo mejor lo conocen o lo han utilizado, el inventario de estrategias de aprendizaje, o LASI, de Weinstein y colaboradores. Y estas medidas de autorreporte permitieron analizar distintos efectos, ¿sí? Del aprendizaje autorregulado sobre ciertos patrones de aprendizaje online, y también permitieron realizar comparaciones en distintos contextos, online versus contextos tradicionales, ¿sí? Pero sin embargo es necesario analizar el aprendizaje autorregulado en los entornos virtuales, porque, como decía antes, conforman una situación de enseñanza-aprendizaje particular, con características propias. Y muchas veces estas medidas de autorreporte no logran reflejar de forma precisa
estas características propias del entorno virtual. Bien, entonces, ¿cuáles son los modelos conceptuales que utilizamos en estos momentos para hacer las investigaciones sobre la educación remota, ¿sí? Y los procesos que participan en el aprendizaje online? Por supuesto, siempre hay que hacer un recorte en toda investigación y tomar aquellos modelos que han recogido cierta evidencia, ¿sí? Que tienen cierta trayectoria, modelos más clásicos y modelos más actuales. Nosotros elegimos el modelo de aprendizaje autorregulado de Pinterich y el modelo de aprendizaje autorregulado adaptado a los contextos online, por un lado. Después ya lo voy a desarrollar un poquito más. En segundo lugar, un modelo que se llama comunidades de indagación. Después un modelo de capacidad de memoria de trabajo, modelos de redes atencionales, el concepto de estrategias de afrontamiento, desde el modelo cognitivo de Lazarus y Folkman, y después una conceptualización de la satisfacción percibida de parte del estudiante con respecto al aprendizaje online. Entonces voy a desarrollar muy brevemente cada uno de estos modelos. El modelo de aprendizaje autorregulado de Pinterich básicamente lo que plantea es que existen 4 fases, ¿sí?, en el aprendizaje autorregulado, que están atravesados por distintas áreas, ¿sí?, para la autorregulación. Estas fases tienen que ver, en primer lugar, con la planificación, el ponerse, digamos, en marcha y planificar, luego un monitoreo, una fase de control y una fase de reflexión. En cada una de estas fases va a haber distintas áreas, ¿sí?, en las cuales se va a poner en juego, ¿sí?, distintas estrategias, ¿sí?, y distintos factores. Tenemos el área cognitiva, ¿sí?, el área motivacional o afectiva, el área conductual y el contexto. Es decir, que en todo aprendizaje autorregulado, si queremos tener una aproximación más completa e integrativa, deberíamos estar contemplando, ¿sí?, estas 4 fases y las 4 áreas. Dentro de cada una de estas áreas, en cada fase, vamos a tener distintas estrategias, ¿sí? Por ejemplo, en la primera fase de planificación, en el área cognitiva, vamos a estar mirando cómo el estudiante se fija una meta, ¿sí?, o activa el conocimiento previo, ¿sí?, conocimiento del contenido y conocimiento metacognitivo, ¿sí? En el área afectiva y de motivación, principalmente se van a estar jugando el sentido de autoeficacia, la creencia, ¿sí?, de poder ser capaz frente a determinada tarea. Vamos a tener la activación de determinados valores, ¿sí?, de la tarea. A nivel conductual, esto se va a expresar en cierta planificación del tiempo, ¿sí?, y planificación de cómo va a ir observando, ¿sí?, la propia conducta. Y en el área del contexto vamos a tener percepciones de tarea y percepciones del contexto. Bien, voy a pasar a la siguiente. Desde este modelo de autorregulación de Pinterich se desarrolla, ¿sí?, un cuestionario como el MSLQ, que mide 2 tipos de componentes del aprendizaje autorregulado. Por un lado, los aspectos motivacionales, y por el otro,
las estrategias de aprendizaje. Dentro de los componentes motivacionales hay diferentes escalas o subescalas de valoración, expectativas, afecto, ¿sí? Y dentro de los componentes de estrategias de aprendizaje vamos a tener las subescalas cognitivas y metacognitivas y las de gestión de recursos. Todo esto desde el modelo de Pinterest. Siguiendo con el primer punto del modelo de aprendizaje autorregulado, cuando se analiza este fenómeno en los entornos online, Moore plantea que existen 3 tipos de interacción para poder explicar el aprendizaje en el contexto online, y que es necesario tenerlos en cuenta y medirlos de alguna forma cuando se está haciendo investigación o se está haciendo algún tipo de intervención. Por un lado, la interacción entre estudiante y contenido, ¿sí? Que sería esta acción recíproca entre el estudiante y el contenido de la asignatura. Por otro lado, las interacciones entre estudiantes y docentes, ¿sí? Serían, por un lado, los esfuerzos por parte del docente, ¿no es cierto?, para poder llegar al estudiante, pero fundamentalmente los autores hacen hincapié también en los esfuerzos por parte del estudiante, ¿sí?, para interactuar con el docente a través de distintos canales, ¿no?, como los que ya conocemos, ya sea en forma sincrónica o asincrónica. Y después tenemos la interacción entre estudiantes y estudiantes, ¿sí?, que es esta acción recíproca entre los mismos miembros del grupo, tanto en actividades formales como informales. Esto se da a través de distintos medios, ¿sí?, pero se espera que los estudiantes de alguna forma compartan información entre ellos, se den feedback constructivos, se ayuden entre ellos, ¿sí? Entonces, estos 3 tipos de interacción son los que explicarían la experiencia de aprendizaje en el contexto online. Hay una serie de estudios que plantean o han encontrado, poniendo a prueba distintos modelos sobre estos 3 tipos de interacción, que encontraron justamente que hay un impacto, ¿sí?, significativo de la interacción entre el estudiante y el contenido, ¿sí?, sobre la autoeficacia, ¿sí?, es decir, la creencia de ser capaz de tener éxito frente al aprendizaje, frente a una tarea o frente a cierto contenido, y también sobre la satisfacción con respecto al curso online. ¿Sí? Y también se vio que la autorregulación en cuanto a la interacción entre estudiante y docente tienen un impacto positivo sobre ambos aspectos, sobre la autoeficacia y sobre la satisfacción percibida. Pero hay una serie de estudios que también plantean que la autorregulación en la interacción entre estudiantes, entre los mismos estudiantes, no tiene un impacto significativo sobre ambos fenómenos. Y esto lo explican a través de 2 posibles hipótesis. Una es que los estudiantes mismos parecen no comprometerse frente a un nivel más profundo de interacción con los otros estudiantes, ¿sí? O bien que el mismo diseño del curso online o de la plataforma contempla o permite una pequeña proporción de interacción online con los demás, ¿sí?, con los otros, con los compañeros. Se ha visto más o menos un 10% menos, ¿sí?, del tiempo en el diseño, digamos, de la plataforma o del curso, está destinado para la interacción entre los mismos estudiantes. Estos estudios son prepandemia,
¿sí? Habría que ver qué pasa ahora, ¿no? Y después les voy a mostrar algunos resultados de nuestros estudios. Siguiendo con el marco conceptual, el modelo de comunidades de indagación, o lo llamamos COI, más sencillo, plantea que la experiencia educativa se da en la interacción entre el compromiso de parte del estudiante con el contenido, ¿sí? El compromiso por parte del docente, ¿sí? Y el compromiso con los demás miembros del grupo, con los demás participantes, ¿sí? Este modelo es compatible con lo que planteaba antes del modelo de aprendizaje autorregulado en contextos online, ¿sí? Entonces, contempla la necesidad de la presencia docente, social y cognitiva para un adecuado desempeño académico, sobre todo en entornos virtuales. La presencia cognitiva se va a referir al grado en que los participantes son capaces de construir significado, conocimiento, a través de la comunicación continua, reflexión y discusión. Y entonces esta dimensión cognitiva va a incluir aspectos como el interés, la propia curiosidad que generan los contenidos y actividades del curso, la búsqueda de información, reflexión, discusión sobre los contenidos, o la aplicación de lo aprendido a otros ámbitos. Todo esto con respecto a la dimensión cognitiva. La dimensión de la presencia social tiene que ver con la habilidad de los participantes lo llama el modelo, pero en nuestro caso serían de los estudiantes, de identificarse con el curso, comunicarse en un entorno confiable y desarrollar relaciones interpersonales en dicho entorno. ¿Sí? Entonces recoge aspectos como la cohesión social, ¿sí?, en la comunidad que se genera, el clima de confianza en el entorno online o la comunicación abierta. Y la última dimensión de este modelo, la dimensión de la presencia docente, se va a referir al diseño, guía y dirección por parte de los docentes, de procesos cognitivos y sociales, con el propósito de lograr resultados de aprendizaje significativos por parte de los estudiantes. Entonces acá se van a incluir aspectos de organización del curso, lo que hablamos antes de diseño curricular, la tarea de facilitador, ¿sí?, de parte del docente, la retroalimentación o feedback, ¿sí?, del docente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Bien, siguiendo con los modelos conceptuales. Pasamos a un modelo de procesos cognitivos. Nosotros tomamos el modelo de capacidad de memoria de trabajo, planteado por Engler y colaboradores, y Anthol y Engler. Y bueno, como quizás ustedes ya conocen, la memoria de trabajo tiene que ver con esta habilidad para poder mantener, manipular información en breves periodos de tiempo. Y desde un modelo como el modelo de la arquitectura cognitiva de John Anderson, se va a plantear que tiene que ver con un área activa de trabajo mental. No es como la memoria a corto plazo, ¿sí?, que tiene que ver con un almacenamiento pasivo, sino que es una memoria activa, ¿sí?, es la que nos permite procesar información. Y es un sistema limitado, ¿sí?, de procesamiento. Acá yo les voy a mostrar una tarea que utilizamos para medir capacidad de memoria de trabajo en los estudiantes. Es una de las pruebas automatizadas que se llama AOSPAN. No sé si se ve bien el pase de pantalla, ¿sí?
acá lo que se le pide al estudiante es que recuerde letras en un cierto orden, en una secuencia de letras, mientras va respondiendo a cálculos aritméticos sencillos. Entonces responde un cálculo, se le presenta una letra, otro cálculo, otra letra, y después tiene que seleccionar las letras que recuerda en el orden presentado. Esta es una tarea que mide precisión y velocidad de procesamiento en tiempos de reacción en milisegundos, y fundamentalmente la diferencia con otras tareas de memoria de trabajo más clásicas es que hay una hay una tarea de procesamiento, ¿sí?, en el medio, o sea que es la memoria que queda activa mientras se está ejecutando otra tarea. En este caso, la tarea de cálculo que interfiere con el recuerdo de las letras. También aplicamos otra tarea similar en esta investigación, que es, en lugar de presentarse cálculos, se presentan celdas pintadas, y entonces la persona tiene que recordar la secuencia de celdas que se fueron activando, ¿sí? Es decir, evalúa un aspecto visoespacial de la memoria de trabajo, pero bajo el mismo paradigma. Bien, continuando con los modelos conceptuales, nos interesaba ver también qué pasaba con distintos tipos de atención, ¿sí? Y tomamos el modelo de redes atencionales. Este modelo, basado en Posner, plantea la existencia de 3 redes atencionales. Una red de alerta, que es la que permite lograr y sostener un estado de activación, y es lo que nos permite estar, lo que nos permite, digamos, estar despierto y que no nos pase como al estudiante de la imagen. Una red de orientación, que nos permite, ¿sí?, seleccionar la información que entra a nuestro aparato cognitivo, orientarla hacia lo más relevante, ¿sí? En la imagen se ve como el docente llama la atención, ¿no?, subiéndose al escritorio. Ahí está activando, digamos, la red de orientación. Y después una red de atención ejecutiva, que es el sistema que controla la interferencia y resuelve un conflicto cognitivo que surge entre respuestas que compiten entre sí. Por ejemplo, se pondría en juego cuando bueno, estamos tratando de prestar atención a una clase, ¿sí?, y nos interrumpe el celular, o preocupaciones, ¿sí?, a las que también tenemos que, digamos, o queremos prestar atención o resolver en el mismo momento. La atención ejecutiva está muy relacionada con la memoria de trabajo, la capacidad de memoria de trabajo, hasta tal punto que algunos modelos plantean que se trata del mismo mecanismo. Sin embargo, se puede hacer la distinción, ¿sí? Hay estudios que plantean la distinción entre la memoria de trabajo como capacidad activa de mantenimiento, ¿sí?, y la atención ejecutiva, que permite el foco de la atención y la fluidez, ¿sí?, en el aparato cognitivo, el cambio del foco atencional. Este modelo de redes atencionales ha encontrado evidencia a distintos niveles, ¿sí? Se mide con una prueba que se llama ANT, y ha recogido evidencia desde lo neurofisiológico, ¿sí?, usando electroencefalogramas de alta densidad. A nivel anatómico se ve que distintas regiones corticales están relacionadas con cada red, a nivel neuroquímico, ¿sí?, y también a nivel genético.
Por eso es muy interesante como modelo, muy integrativo, completo, ¿sí? Y nosotros lo seleccionamos por esa razón. Acá les voy a pasar muy rápidamente la prueba que se utiliza. La persona tiene que prestar atención a una flecha central, la dirección de esa flecha central, y si va hacia la derecha, apretar el botón derecho del mouse, si va hacia la izquierda, el botón izquierdo, lo más rápido posible y de forma precisa. A ver si se ve. Pasa rapidísimo. Es una prueba muy sencilla, y registra los tiempos de reacción en milisegundos y la precisión. Presenta distintas condiciones que permiten entonces separar los efectos de las tres redes: la alerta, la orientación y la atención ejecutiva. Bien. Bueno, sí, continúa la tarea. Vamos a esperar que... ¿Ah? Bien. Continuando con los conceptos, las estrategias de afrontamiento es otro modelo que nos interesa. Desde un modelo clásico cognitivo de Lazarus y Polman, se plantea que las estrategias de afrontamiento son todos esos esfuerzos cognitivos y conductuales que la persona realiza para poder adaptarse a las demandas internas o externas percibidas como desbordantes, excedentes de los propios recursos. ¿Sí? Aquello que es percibido como amenazante, que genera ansiedad, en este caso lo contextualizamos a situaciones académicas en entornos online. Todo eso que sea desbordante de los propios recursos constituye una amenaza y por lo tanto va a generar, ¿sí? Una determinada activación de respuestas específicas de afrontamiento. ¿Sí? Básicamente lo que se plantea es que es un proceso contextualizado, ¿sí? Que depende fundamentalmente del estresor, ¿sí? Y de la situación específica. En nuestro caso lo analizamos aplicando una escala validada de afrontamiento a nuestro medio, pero preguntando específicamente por un problema o situación que le genera estrés de este aprendizaje online. Entonces todas las respuestas de la escala iban focalizadas sobre este problema puntual. Aquí les estoy mostrando las estrategias de afrontamiento que permiten ser analizadas a través de esta escala de estrategia de afrontamiento. Tenemos el análisis lógico, revalorización positiva, búsqueda de orientación y apoyo, resolución de problemas, evitación cognitiva, aceptación o resignación, búsqueda de gratificaciones alternativas y descarga emocional. Hay algunas que son en sí mismas disfuncionales, pero otras dependen, como les decía antes, de la situación estresante, ¿sí? De la situación percibida como amenazante. Y por último, tenemos un modelo más empírico de satisfacción percibida del estudiante con el aprendizaje online, teniendo en cuenta distintas dimensiones. Hay autores que plantean que la satisfacción percibida
del estudiante con respecto a un curso online va a depender de dimensiones del propio estudiante, dimensiones del instructor, la dimensión del diseño del curso, de la dimensión tecnológica, la utilidad, la percepción de utilidad, ¿sí? Y dificultad en el uso, y una dimensión del entorno. Bien. Bueno, hasta acá el marco conceptual. Ahora les voy a compartir algunos resultados de investigaciones realizadas en un proyecto de investigación justamente sobre la temática, y en la cual también bueno, participaron algunos estudiantes, un grupo reducido de estudiantes de la Universidad de La Serena, y que tuvo como objetivos, en primer lugar, comprender el impacto y la interacción de todos estos procesos cognitivos, socioeconómicos, de estrategia de afrontamiento y autorregulación sobre la satisfacción percibida, ¿no?, respecto a la educación remota, online, y también sobre el rendimiento académico en este contexto. Ese fue un objetivo. Por otro lado, queríamos desarrollar modelos predictivos usando la metodología de Machine Learning. ¿Para qué? Para poder identificar a aquellos estudiantes que tienen un nivel bajo de satisfacción con la educación online, y aplicando esta metodología, poder identificar los predictores que más contribuyen, ¿sí?, en esta explicación de los estudiantes con bajo nivel de satisfacción, para después guiar el diseño de intervenciones que ayuden a mejorar esta experiencia de los estudiantes con la educación virtual. Bueno, lo primero que hicimos fue validar los cuestionarios, analizar si se mantenía la estructura, si teníamos evidencia del constructo de cada uno de los instrumentos, porque, por ejemplo, el MSLQ que utilizamos estaba adaptado, pero para un contexto de enseñanza tradicional. Entonces necesitábamos validar este cuestionario de motivación y de aprendizaje autorregulado en este contexto. Este es un trabajo que presentamos en equipo en el Congreso de la AACC, Asociación Argentina de Ciencia del Comportamiento, este año. Se utilizó la muestra completa de 661 estudiantes. La mayoría eran argentinos, pero también participó un porcentaje menor de su país, de Chile y de Ecuador. Cerca de un 60% eran mujeres, las edades iban en un amplio rango entre 18 y 74 años, pero la media era de 29 años. Analizamos entonces la estructura factorial mediante un análisis factorial exploratorio, y después hicimos un análisis factorial confirmatorio. Con esto pudimos ver que realmente el instrumento estaba apuntando a 3 factores, ¿sí?, fundamentalmente. A 3 factores. Un factor que tiene que ver con las estrategias y técnicas de aprendizaje, ¿sí?, estaría resumido en esto de por qué realizo esta tarea. Componentes afectivos, sería el segundo factor, y componentes de expectativa y autoeficacia. El análisis factorial confirmatorio tuvo un muy buen ajuste, ¿sí?, a los datos.
Acá vemos los resultados, ¿sí? El índice de ajuste de 0.94, cercano a 0.94, con un error de 0.07. Esto por un lado. Entonces, no pudimos encontrar todos los factores que planteaba el modelo original, sino que encontramos básicamente estos tres aspectos que estaría cubriendo el instrumento, ¿no? Del MSLQ. Acá vemos, bueno, solamente para ver como ejemplo qué ítems se agruparon en cada factor, ¿sí? Por ejemplo, en estrategias de administración de recursos, que en realidad tienen el nombre de estrategias y técnicas de aprendizaje, ¿sí? Estrategia de aprendizaje, vemos que fue el factor que más contribuyó a la varianza. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estudio para las materias de modalidad virtual, me establezco metas para orientar mis actividades en cada periodo de estudio. ¿Sí? Después, el otro factor de autoeficacia, expectativa y autoeficacia con respecto a la tarea, vemos, por ejemplo, se agruparon ítems como lo siguiente. Tengo confianza en que puedo comprender los conceptos básicos enseñados en las materias de modalidad virtual. Si me esfuerzo lo suficiente, entenderé los contenidos de las materias que estoy cursando de modo virtual. Y después, en el tercer factor, tenemos los componentes afectivos. A menudo me siento tan desganado o aburrido cuando estudio para las materias online que abandono antes de terminar lo que tenía planeado hacer. Vemos que todos estos básicamente tienen que ver con aspectos negativos, ¿sí? Ansiedad, irritación, molestia, ¿sí? O cuestiones, sí, distracción, pero básicamente con cuestiones afectivas o emocionales. Bien, por otro lado, bueno, yo después puedo compartir este PowerPoint, ¿no? La validación de escala de estrategias de afrontamiento, ¿sí? También la hicimos, analizamos la estructura interna y encontramos 3 tipos de estrategias: estrategias conductuales, estrategias de evitación y estrategias cognitivas. Las 3 subescalas tuvieron una confiabilidad como consistencia interna adecuada, ¿sí? Pero bueno, la varianza explicada de esos 3 factores fue baja. Probamos el modelo con un análisis factorial confirmatorio, nos dio un buen ajuste a los datos. Después, por otro lado, hicimos la validación del cuestionario basado en el modelo COI, el modelo de comunidades de indagación, el que analizaba la presencia social del docente y presencia cognitiva. Este fue otro trabajo que presentamos junto con otra colega, y encontramos que se mantenía la misma estructura, ¿sí? O sea, pudimos ver que el cuestionario, ¿sí?, contemplaba estos 3 factores en forma relativamente independiente, ¿sí?, pero con una alta correlación entre el factor de la presencia del docente con la dimensión cognitiva. Y acá tenemos los ítems que se agruparon en cada factor. Por ejemplo, en la dimensión docente, los profesores en general han comunicado con claridad los contenidos de las asignaturas online, ¿sí?
Después en la dimensión social, ítems como conocer a otros compañeros hizo que me sintiera parte del grupo en las materias online. Y la dimensión cognitiva incluyó ítems como las problemáticas que se han planteado durante las materias online han aumentado mi interés en los temas tratados. Y por último, pusimos a prueba la medida de satisfacción con respecto a la modalidad online. Aquí, bueno, esto lo hicimos solamente con la muestra de adultos argentinos, ¿sí? Con la muestra argentina, que nos achicó un poco la muestra, 554 estudiantes argentinos, porque como aplicamos una escala de nivel socioeconómico de la sociedad argentina, de investigadores de marketing y opinión, pensamos que la cuestión socioeconómica, digamos, tenía que analizarse dentro de cada país. Entonces, lo que vimos es que, bueno, con respecto a lo económico, vimos que no se encontraron diferencias significativas a nivel general, pero sí efectos principales del nivel socioeconómico sobre dos aspectos de la satisfacción percibida. Los estudiantes de clase media típica perciben mayor satisfacción que los estudiantes de clase media alta y superior. Eso por un lado. Después también vimos que los estudiantes de clase media típica presentan mayor confianza en la plataforma que los de clase media alta y superior. Y en cuanto a la satisfacción general, teniendo en cuenta todos los aspectos de la satisfacción con la modalidad online, encontramos diferencias significativas entre la clase media típica y los grupos de clase media alta y superior y la clase baja y la clase baja. Esto todavía lo estamos analizando. ¿Por qué estas diferencias? ¿Sí? Quizás puede tener que ver con alguna cuestión de expectativas, ¿sí? Por parte de la clase de estudiante de clase media alta y superior. Bien, y cuando se hizo el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio de la escala de satisfacción percibida, encontramos 4 factores que explicaron el 55% de la varianza. Por un lado, la experiencia del estudiante con la modalidad online. Por otro lado, la confianza en la plataforma como método de estudio online. Después, la actitud hacia el estudio y confianza en Internet como fuente de información. La confiabilidad como consistencia interna resultó adecuada, con valores mayores a 0.80 para cada factor y en general. Y también se hizo un análisis factorial confirmatorio de segundo orden para ver si estos 4 factores podían explicarse por un solo factor latente, que fue la satisfacción general respecto a la modalidad online. Bueno, acá vemos los ítems que se agruparon en cada uno de los 4 factores. Por ejemplo, experiencia con la modalidad online. Si tuviera la oportunidad de continuar teniendo parte de las clases vía internet, estaría muy contento. La actitud hacia las computadoras e internet. Las computadoras o el internet me hacen sentir confundido e inquieto. Después, la confianza o actitud del estudio online. Me siento confiado de poder mantenerme atento al material o contenido compartidos en los cursos online. Y por último, la confianza en Internet como fuente de información. Me siento confiado encontrando la información necesaria y confiable en Internet referida a tópicos específicos. Bien, por último voy a presentar el estudio central que tiene que ver con el objetivo de poder desarrollar modelos de Machine Learning que sean capaces de identificar con alto grado de precisión quiénes se iban a encontrar en un bajo nivel de satisfacción con la educación online.
e identificar estos predictores que más contribuyen. Bien, bueno, participaron 560 estudiantes con una edad de 28 años como promedio, aproximadamente el 59% eran masculinos, y la mayoría de instituciones universitarias públicas. Aplicamos todos los instrumentos que les comentaba antes, ¿sí? De las pruebas de memoria de trabajo, de redes atencionales, el COI, estrategia de afrontamiento, todos esos instrumentos, y aplicamos varios modelos de Machine Learning, y seleccionamos aquellos que dieron una mayor precisión en la clasificación. O sea, lo que buscábamos clasificar era, o poder encontrar, eran los estudiantes con un bajo nivel de satisfacción, ¿sí? Percibida, o sea, el 33% inferior, digamos, en la satisfacción percibida con respecto a la modalidad online, teniendo en cuenta la totalidad de los factores predictores recogidos a través de todos estos instrumentos, incluidos nivel socioeconómico, la edad, género, variables sociodemográficas. Bien, antes de presentar algunos resultados, me gustaría mostrarles muy sintéticamente el uso de las redes neuronales o Machine Learning. No sé el nivel de familiaridad que tienen con estas técnicas, pero básicamente lo que acá, bueno, yo les muestro una serie de imágenes que pareciera a simple vista no tener nada que ver, ¿sí? Como es el mundo de las finanzas, del aterrizaje de un avión, pronóstico, ataques terroristas, el mundo oceánico y el estudiante. ¿Qué tendrán en común? ¿No? Bien, tenemos escenarios con datos que son complejos, una gran cantidad de predictores, de datos, y que interactúan de formas complejas, ¿sí? Entonces, las redes neuronales artificiales, entre otras técnicas de Machine Learning, nos brindan estos modelos predictivos que ya son utilizados, vienen siendo utilizados en otros campos, para ser aplicados en el área educativa de forma satisfactoria, encontrando modelos clasificatorios de estudiantes de distintos niveles de desempeño. Lo hemos aplicado para detectar chicos de alto riesgo para el desarrollo de la lectura o con dificultades de aprendizaje, para identificar alumnos de nivel secundario, ¿sí? Que requerían tutoría para avanzar en el desempeño en escritura, en estudiantes universitarios para predecir quiénes iban a desertar o quiénes iban a tener un nivel de rendimiento bajo o quiénes iban a terminar la carrera. Básicamente, las redes neuronales es un sistema computacional que se basa en combinación de elementos simples, de procesos interconectados, operan de forma paralela, y son muy buenos reconocedores de patrones, ¿sí? Se utilizan para la predicción, clasificación, codificación, control y optimización. Son capaces de aprender, ¿sí? Y adaptarse acorde a los patrones de las variables que se le van presentando, y van construyendo una relación matemática, ¿sí? Para un cierto patrón específico de variables, sobre la base de la coincidencia de esas variables con los resultados de salida para cada caso. Entonces, básicamente, bueno, acá tenemos una imagen representada, ¿no? Una red neuronal de perceptrón de múltiples niveles, ¿sí? Donde tenemos una capa de entrada con todos los predictores. En este caso tendríamos acá en el input las variables sociodemográficas, la estrategia de afrontamiento, el nivel de memoria de trabajo, las redes atencionales, todo lo que medimos, ¿sí? Como input, como predictores. Tenemos una capa oculta, que es
donde se dan las múltiples interacciones entre variables de todos esos predictores, y la capa de salida, que es lo que queremos clasificar. En este caso, queríamos ver quiénes se van a encontrar en el nivel más bajo de satisfacción y quiénes no. Entonces, básicamente, estas redes neuronales de percepción de múltiples niveles pueden tener varias capas ocultas, ¿sí? de una a varias. Utilizamos un algoritmo de retroalimentación, ¿sí? que es capaz de digamos, maximizar la clasificación y minimizar el error, volviendo hacia atrás, ¿no? Alimentando a la capa, o sea, volviendo hacia atrás, hacia las capas ocultas y hacia el input, y corrigiendo el error. Tienen múltiples ventajas, entre ellas las redes neuronales permiten analizar interacciones no lineales, ¿sí? Relaciones no lineales entre los predictores y las variables de salida. No necesitamos un modelo a priori especificado, no requiere todos los supuestos de la regresión acerca de la distribución de la población y tienen un alto grado de robustez. Bien, no voy a seguir con esto porque me parece que ya está en horas. Les quiero mostrar entonces, son todos resultados que ya han sido publicados sobre el uso de redes neuronales artificiales para predecir distintos tipos de desempeño. Ahora les voy a mostrar aplicado al caso concreto. Aplicamos varios modelos de Machine Learning y encontramos básicamente dos modelos, el de Deep Learning, ¿sí? de aprendizaje profundo, y el Gradient Boosted Trees, que está basado en árboles de clasificación, como los más precisos, con un nivel de precisión general del 80%, ¿sí? O sea, en el 80% de los casos pudo encontrar, digamos, el objetivo. La precisión fue alrededor del 88%, ¿sí? Y una sensibilidad o sensitivity del 86%. Lo mismo, el Gradient Boosted Trees obtuvo altos porcentajes, ¿sí? Sobre todo al detectar, ¿sí? A la proporción de targets, ¿sí? En forma correcta, los verdaderos positivos. Y algo también interesante es cuando analizamos los predictores de mayor peso para la clasificación, observamos que en primer lugar el sentido de autoeficacia percibida y expectativas respecto a la modalidad online como estrategia de autorregulación es la que más aporta a ambos modelos para encontrar a aquellos estudiantes con más bajo nivel de satisfacción online, junto a la dimensión social de la percepción de la experiencia online, ¿sí? A diferencia de lo que se planteaba en estudios previos, prepandémicos, por ejemplo, esto de sentirse parte de un grupo, la posibilidad de interactuar a través de la comunicación digital, ¿sí? Y también algo interesante es que dentro de los 10 primeros factores que contribuyeron a la clasificación, comunes en ambos modelos, se encuentran variables que tienen que ver con lo socioeconómico, la cantidad de habitaciones en la vivienda, el nivel educativo del padre, y también factores cognitivos como la memoria de trabajo y la alerta atencional. Bien, concluyendo un poco sobre lo que presenté, se destaca la importancia entonces del sentido de autoeficacia y la dimensión social para la satisfacción con la modalidad de enseñanza virtual, y esto es coherente con estudios previos realizados en el contexto de la enseñanza tradicional.
los procesos cognitivos de memoria de trabajo para el procesamiento verbal y también visual, y la alerta atencional, junto con otras condiciones socioeconómicas, resultan ser factores fundamentales que impactan en el aprendizaje bajo la modalidad online. Y destacamos también la importancia de utilizar métodos más robustos, como la metodología de Machine Learning, para poder captar las interacciones que no son lineales entre múltiples factores en este fenómeno, y poder entonces utilizarla para encontrar de forma más precisa, ¿sí?, ciertos objetivos, como por ejemplo anticiparse, ¿no es cierto?, y ver qué estudiantes podrían necesitar una adaptación particular en el contexto de la educación online. Muy bien, bueno, sé que fui rápido, pero quería ajustarme el tiempo y dejar tiempo para las preguntas. Muchas gracias, y ahora sí podemos abrir el espacio para las preguntas, debate. Gracias, Mariel. Te ofrece la palabra entonces para preguntar, comentar. Mariel, Sí. tú decías, claro, nosotros intentamos ahí colaborar, nos costó mucho conseguir las muestras justamente yo creo, no estoy seguro, pero justamente porque algunos estudiantes me decían que les había costado mucho ingresar, porque como la página tenía esta actividad experimental, por decirlo así, o usaba un proceso un poquito más complejo, a unos estudiantes les complicó. De hecho, muchos estudiantes pareciera que de solo ver lo que era medio complejo no lo siguieron haciendo. Yo esa dificultad la atribuía justamente a que estaban como muy cansados, estaban como un poco ya saturados de interacción con el computador. En general, ¿pasó eso también en los otros lugares donde ustedes recogieron muestras, o fue algo más como de acá nomás, de Chile, por decirlo así? Bueno, ocurrió en Ecuador también, con una universidad privada, y bueno, acá tuvimos suerte, tuvimos suerte en el sentido de que tuvimos el apoyo de una universidad pública que lo introdujo dentro del sistema donde los estudiantes se inscribían para rendir. Entonces muchos de ellos pensaron que era obligación pasar por esa evaluación, cuando no lo era, pero justamente porque no miraban, no leían de forma completa la consigna. O sea, no leyeron de forma completa esa consigna. Pero también, eso fue al principio, la primera tanda. Cuando recogimos aproximadamente unos 100 estudiantes, después le empezamos a hacer la devolución con informes. No sé si llegamos, me parece que Mauricio, a ti también te pasé informes, no recuerdo bien ahora, informes individuales, o se los hicimos llegar a los mismos estudiantes. Informes con gráficos sobre sus estrategias de aprendizaje y su nivel de capacidad de memoria, una devolución muy concreta, y se empezó a circular la noticia, y muchos, fue un incentivo, digamos, querían conocerse más y participaron de esa forma. Pero pienso que no ha sido solamente un problema ni de ustedes, ni de la universidad, ni del proyecto de investigación. A muchos les ha pasado lo mismo, y han tenido éxitos aquellas investigaciones con encuestas solamente, muy rápidas. De todas formas, pienso que fue todo un éxito haber conseguido cerca de 600 estudiantes
con datos experimentales. Sí, me parece genial. Súper. Además que está bien interesante la investigación y el diseño. En general, más allá de los resultados que tú mostraste, hay, así como desde una mirada un poquito más cualitativa o más de tu impresión general, eh, a, a- a los estudiantes les ha costado mucho adaptarse a esta modalidad online, o al final será más acomodaticia para ellos. Nosotros acá hemos discutido que, contrario a lo que nosotros pensábamos, que los estudiantes eran nativos digitales, por decirlo de alguna manera, y que les iba a costar poco trabajar en modalidad virtual, pero también nos dimos cuenta que a algunos estudiantes les costaba. O sea, pueden tener habilidad para trabajar con Facebook o con distintas redes sociales, pero con programas ya más específicos, a veces podían tener tantas o más dificultades que el profesor. Entonces, esa como hipótesis a priori de que el estudiante le iba a ser mucho más fácil adaptarse al entorno digital de aprendizaje, probablemente no era tan así, o al menos no para todos los estudiantes. Entonces, no sé que no se relaciona tan directamente con lo que ustedes hicieron, pero eh, a lo Ma- mejor pudiste tener alguna impresión al respecto, ¿no? Más que más que lo técnico, Mauricio, a mí me da la impresión, que yo creo que los estudiantes manejan la tecnología, pero soportar la carga de trabajo es Puede ser lo también, que... Ajá, no lo había visto de esa forma. claro, Sí. porque pareciera ser que son muy hábiles, pero no sé si se relaciona un poco con tus segundas conclusiones, Mariel, pero parece que el estar obligado, digamos, a esos periodos intensos, sostenidos, no solo a los estudiantes, a nosotros también, ¿no? Pero pareciera que eso es lo que provoca abrumamiento, ¿no? Congoja cognitiva, por llamarlo de alguna manera. Sí, y ahí estaría también relacionado con los recursos cognitivos, ¿no? De la alerta Claro, atencional, ya, la claro. memoria de trabajo que tiene que estar digamos, focalizada tanto tiempo sobre Oye, lo otro es que, contenido. fíjate que a nosotros nos tocó digamos, esta pandemia, este modo telemático, nos tocó también con un proceso como ya de resultados de la ampliación de la cobertura en la educación chilena. Pasamos de un modelo elitista a bien sofisticado, con estudiantes, y que no tiene necesariamente que ver con una cuestión económica, pero hay, por cierto, una relación. En pocos años, ¿no? Pasamos a tener mucha cobertura y por lo tanto nos encontramos con estudiantes que no conocíamos en la universidad. Y, Sí. y se sumó a esto, ¿no? Todo el tema tecnológico también de por medio. Estuvimos mal acostumbrados los profesores, yo creo, al menos de mi generación, a tener estudiantes muy despiertos cognitivamente, muy dispuestos cognitivamente, eh, también en términos de predisposiciones. Sí, sí. Hay estudiantes que ahora tenían primera experiencia universitaria en sus hogares, autocensura. Estoy casi conectando todas tus conclusiones porque también muchas dificultades de intercomunicación, probablemente por autocensura también. Yo no puedo apretar este botón porque no tengo derecho a la cámara, o qué sé yo, cuestiones de poder. Sí, sí. Sí. Comentario más, sí. Gracias, María. Gracias, Cristian. Javiera, levantaste la mano hace rato.
Sí, la verdad es que a mí me sorprende mucho, y corríjame si estoy en un error, me sorprende que con todas las dificultades que deben sortear las personas, digamos, de más bajos recursos, sean quienes tengan mayor satisfacción percibida, ¿no? Llama la atención porque son, a mi perspectiva, quienes presentan mayores dificultades de acceso a internet, de acceso a equipos, quizás de disponibilidad de tiempo. Y siempre pensé que sería al contrario, que quienes tengan mayor nivel socioeconómico serían quienes más cómodos o más satisfacción tengan en el sentido de acceso a educación. Entonces me sorprende mucho ese resultado y quería compartirlo con ustedes. No sé si alguien concuerda conmigo o esperaba algo diferente. Sí, nosotros sí, en esa hipótesis esperábamos otro resultado. Pero cuando cuando aplicamos con la metodología de Machine Learning, que es mucho más robusta y analiza todo el conjunto, todo el vector, ¿no?, de las interacciones por individuo y por grupo, encontrando patrones de grupo, vemos que no es tan directa la relación. O sea, quizás usando estos análisis de varianza más clásicos, vemos diferencias significativas entre nivel bajo y nivel alto. Pero después hay que ver en cada individuo cómo se combina con todas las otras. Y el nivel socioeconómico, a través de esos indicadores, por ejemplo, cantidad de vivienda, de habitaciones en la vivienda, el nivel educativo del padre, impacta, pero no es unidireccional ese impacto. Nos falta todavía analizar bien el sentido de esas interacciones, pero es mucho más complejo que ver un simple efecto principal. Claro, sin duda hay muchas más variables que interfieren en esa, digamos, en esa relación. Inclusive cuando vemos el tamaño del efecto, cuánto explica el nivel socioeconómico, es muy bajo, porque se combina con todas las otras variables de una forma más compleja. Entonces pienso que no hay un solo tipo de estudiantes, volviendo al punto a la pregunta, un poco del comentario de Mauricio, no hay un solo tipo de estudiante universitario que le afectó de la misma forma esto, y que se ven, digamos, se pudieron adaptar. Tenemos un grupo de estudiantes que se pudo adaptar muy rápido, y todo tiene que ver con sus propios recursos, ¿no?, cognitivos y socioeconómicos, y de estrategias de aprendizaje, afrontamiento, pero tenemos otro grupo que todavía no termina de adaptarse. Entonces, esto también genera un desafío para las instituciones, el diseño curricular, los docentes, que nos tenemos que adaptar de alguna forma a los distintos grupos, ¿no? Mariel, ¿sabes qué me hizo pensar un poco cuando te escuchaba a propósito de la energía atencional, de mantener la atención focalizada, ¿cierto? Cuando estudiábamos en algún momento hace tiempo ya, cuando estudiaba todos los factores que pueden afectar el aprendizaje, ¿cierto? Desde el punto de vista del estudio, cuando uno está estudiando, o cuando uno tiene un espacio, una habitación, que es distinto del espacio en que uno se relaja, se divierte. Por ejemplo, en la pieza, a lo mejor uno puede dormir, relajar, escuchar música, ver tele, y en la universidad, o tiene otro espacio distinto para concentrarse, cuesta menos concentrarse, ¿no? O sea, toda la generación de hábitos, de hábitos de atención, también tiene que ver con los espacios, ¿no? y con las claves ambientales. Y cuando de pronto, tanto los profesores como los estudiantes, el computador pasa a ser el mismo medio por el cual uno puede ver noticias, divertirse, ver una película y además estudiar, me imagino que algo falla ahí. O sea, el costo de energía
para poder cambiar el switch. Claro, y decir, no, ahora tengo que formatear mi mente para estudiar, debe ser mucho más difícil, y yo pensaba que ese puede ser uno de los factores que explican esto de la fatiga también, Sí. o el mayor agotamiento de estar todo el día en el computador. O sea, no solo por el hecho de estar todo el día frente al computador, sino que por el hecho de que el computador ahora, o el teléfono, si tú quieres, es básicamente el mismo espacio en el cual uno interactúa con redes sociales, etc. Incluso, me imagino que el esfuerzo para evitar la distracción de ver, meterse a una red social, ¿cierto? Mientras está en otra actividad debe ser mucho más fuerte, y de hecho deben haber muchos más disruptores, ¿no? Lo comento para ver si tú tienes también algún comentario de Sí, eso, ¿no? sí, estoy de acuerdo, y eso va en línea también con lo que se conoce sobre el procesamiento cognitivo, digamos, el multitasking, que no es tan así, ¿no? Porque ahí cuando el estudiante, digo, o cualquier persona quiere dedicarse a varias tareas al mismo tiempo, hay una pérdida en el desempeño, ¿no? Eso ya está bastante probado con experimentos cognitivos, de que en realidad se resta, porque tenemos un sistema cognitivo limitado, entonces una tarea va a salir bien, la otra sale mal, es así, y se ve perjudicado el que menos recursos cognitivos tiene. Y a eso sumale lo que vos decías, Mauricio, sumale el hecho de estar en un ambiente con otras personas, preocupaciones familiares, de trabajo, de los convivientes. Entonces, todo eso hace que el rendimiento se vea afectado. Yo coincido con un neurocientífico de Ham, que plantea que es un mito lo del nativo digital. En realidad, o sea, el nativo digital, por más que conozca sobre manejo de tecnología, en realidad aprende como cualquier otro ser humano. Y los procesos cognitivos son los mismos, no hubo una evolución a nivel cognitivo en ese sentido. No sé qué piensan, porque es debatido este tema, ¿no? Pero O sea, mira, el cerebro aprende de la misma forma. no lo había escuchado, pero tiene toda la razón, pues. Sí, es como súper, sí, pues, es verdad. Los nativos digitales no tienen formateado el cerebro de una manera diferente. No tiene otro hardware. Claro, no tienen, claro. Sí, Pueden tener mayor habilidad nomás en algunas cosas, ¿no? O sea, como en el autoaprendizaje, a partir de, yo lo veo comparando a mi hijo con mis propios procesos, o sea, cómo ellos pueden manejar, bajar, hacer una cosa súper autodidacta. En ese sentido, sí, y ahí yo creo una cosa ya extendida en el cuerpo, ¿no? En las capacidades, me refiero a la velocidad. A la velocidad, claro. Y eso obviamente ayuda, ¿no? Porque ahí es como, no me parece como hacer estas divisiones tan así, o sea, hay procesos que van surgiendo, coexistiendo, ¿no? Emergentes, y parten a partir de lo digital, de cómo se puede. Entonces es un recurso, pero no necesariamente es el único recurso. Y un poco también comentando, me surgen como hartas reflexiones a partir de lo que están hablando fundamentalmente por el proceso en que estamos, ¿no? Como tanto hay tantas variables en este momento pandémico, que claro, uno puede pensar cómo decirlo, cómo mejorar todo lo que tiene que ver con el autoaprendizaje, ¿no? En modo virtual, pero están todos estos otros contextos, los disruptores, como hablaban, los estresores, diría yo, o sea, son tantos los elementos que en realidad es como difícil poder hacer
no sé, yo creo que como poder tomar una clara decisión respecto, porque inclusive lo que señalaba Cristian también, ¿no? El tema de la fatiga, o sea, porque no es solo pensar en lo virtual o en el aprendizaje autorregulado de manera como uno podría pensar de dar un curso online, ¿no? Sino que aquí, en este momento en el que estamos, son muchos los factores, demasiado. Y por otro lado, también me surge comentar que me ha pasado así como cerrando cursos, haciendo un poquito el análisis al cierre de los cursos, con estudiantes que son básicamente de primer año, segundo año, que en el fondo han estado estos 2 años en el modo pandémico, ¿no? Que también tienen susto de volver a la universidad. O sea, porque ya se acostumbraron a esta modalidad y algunos, como hablan, han fortalecido, otros se han visto más al revés, pero hay estudiantes que se sienten cómodos así y que también les da miedo la vuelta, así como que lo comentábamos también en algunas carreras que me pareció, para mí fue sorprendente, porque evidentemente yo por lo menos en lo personal quiero volver a lo presencial. Entonces, como que... Es que no lo conocen, no conocen ese espacio todavía. No entraron a la universidad, los estudiantes de primero que ya están en segundo, no conocen ni a sus compañeros, ni a los profesores. Entonces, algunos profesores que, hablando de los contextos y de la motivación y todos los elementos que influyen en el aprendizaje, ya algunos como que les dieron susto online, entonces les da más susto encontrarse con ellos presencial. Entonces, de todo, así como muchas cosas que están emergentes, ¿no? Que no sabemos bien. Digamos que no podemos tener una fórmula general, sino que va a depender también de la etapa, como vos planteabas, Mónica, tú planteabas, o sea, el grupo que recién, después de 2 años, empieza, es como empezar la universidad, ¿sí? Va a necesitar algún tipo de adaptación, ya sean los profesores que le van a dar los contenidos, aunque sean de tercer año, pero van a ser de primero, en lo social, total, en lo motivacional, van a ser como de primero. O sea, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y cómo en algunas carreras esto puede ser tan no sé, lo veo tan perjudicial para la formación, ¿no? Bueno, en todas, pero como seres humanos en todo, ¿no? Pero en algunas en particular yo lo encuentro súper complejo. No sé cómo, por ejemplo, cómo lo ve Mauricio en psicología. Yo entiendo que yo he conversado con Susan que ella hizo una especie como de capacitación presencial que se lanzó, que es colega de psicología, porque ella ya consideraba, o sea, que necesario, que ya no podía más, o sea, que tenía que estar con los estudiantes presenciales, o sea, así como algo vital, algo ya que no podía hacer de otra manera. Como estudiantes de psicología me refiero. Sí, hay muchos procesos, o sea, hay muchos aspectos de los procesos de formación de socialización y en psicología en particular. Yo creo que Mariel puede también corroborar o no lo que digo, que va más allá del aprender en solitario un texto, ¿no? Hay muchas cosas de interacción entre los profesores, entre los mismos compañeros, y a veces se habla de un currículum oculto también que genera una cultura que va modelando, ¿cierto? También ciertas actitudes, disposiciones de los estudiantes que es súper necesario en la formación de psicología. Así que es difícil. Yo lo que hice, María, me parece interesante de hacer algo. Si los rituales también son importantes, de repente hay que hacer actos, actividades, hay que fomentar el encuentro, pero a la vez facilitarlo, porque a los estudiantes les cuesta, a las generaciones más nuevas también les cuesta interactuar, les cuesta espontáneamente interactuar. Así que yo creo que también eso hay que facilitarlo. Ese es súper buen punto, Mariel. Yo no lo había pensado. Yo creo que es bueno recomendarle a las distintas carreras que si van a partir, incluso aunque partan de manera híbrida, aunque no partan con todo el curso completo, que realicen algún tipo, explícitamente algún tipo de ritual, de acompañamiento, de facilitación, para que no sea tan dramático para los estudiantes llegar
a la universidad, sobre todo aquellos, como tú dices, que no conocen la universidad. Son 2 generaciones prácticamente que partieron sin haber puesto un pie en la universidad. Es súper interesante. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Y el tema del feedback a todo nivel, no solamente, o sea, la retroalimentación no solamente a nivel de contenido o correcciones de los trabajos o de los exámenes, sino el feedback continuo a nivel de apoyo emocional. Eso, por ejemplo, lo vemos muchísimo, la necesidad que tienen de ese seguimiento, acompañamiento, sobre todo en las universidades privadas. No sé, en las universidades públicas eso se dificulta, pero eso ayuda muchísimo, muchísimo. Sobre todo en el primer semestre o primer cuatrimestre de la vuelta, ¿no? A la universidad, o la primera vez que se ingresa a una universidad. ¿Ustedes allá ya. Y por eso tú me decías por eso tú me decías que estaban en periodo de examen ahora y está complicado porque tienen que hacerlo presencial. Sí, salvo aquellos estudiantes exceptuados por problemas, casos puntuales, problemas, no sé, de salud o de distancia, que ya empezaron con una modalidad a la distancia y necesitan finalizar el año de esa forma. Eso está contemplado. Sí. Oye, ¿sabes que no me había dado cuenta? Acabo de mirar la hora, ya son las 4:30. Ah, sí, sí. Entonces, yo creo que va siendo tiempo ya de finalizar, y se me pasó volando en todo caso, a pesar del cansancio y todo lo que significa estar en este cierre de semestre. Así que, Mariel, no sé si quieres decir algo más, como para yo ya cerrar esta interesantísima charla y conversación. Muchas gracias a todos. Gracias, Mauricio, por invitarme, y bueno, espero que sea el comienzo de un intercambio mayor, ahora que se nos da esto de la comunicación virtual, ¿sí? Que en otro momento no lo hubiésemos pensado, ¿no? Prepandémico. En un contexto prepandémico hubiésemos pensado, bueno, hay que viajar, pero dada esta ventaja de la comunicación virtual, quedamos en contacto por cualquier otra colaboración. Ya, muchas gracias. Mira, a mí me frustró no haber podido colaborar, haber recolectado más datos para la investigación de ustedes. No fue bien difícil, pero igual estamos súper abiertos y dispuestos como equipo del CAT a colaborar, así que cuenta con nosotros. Ojalá que cultivar ese vínculo, sobre todo en investigación, y nosotros como CAT también ser un puente con los colegas de la facultad que quieran también se motiven o se inquieten por participar o colaborar. El equipo que tienen y la investigación están súper interesantes y súper potentes, así que sería genial poder como tú dices, estrechar los vínculos ahí desde el punto de vista de la investigación y de la docencia y de lo académico. Así que eso, quiero agradecer a las y los asistentes, al equipo obviamente, y nos vemos en las próximas actividades del Centro de Apoyo a la Docencia. Genial. Gracias. Un abrazo, María. Un abrazo a todos, y cuando tengan el link de la grabación, Mauricio, perfecto, ¿me lo puedes enviar? Te lo envío apenas lo tengamos, ¿ya? Bueno, que tengan buen cierre de año. Muchas gracias, igualmente. Chao, chao. 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 Chao, chao.